tal, estimados alumnos de análisis vectorial? Pues en esta ocasión vamos a calcular funciones vectoriales, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer es el cálculo de funciones de valores vectoriales, ¿ok? Es decir, vamos a calcular límites, derivadas e integrales de funciones vectoriales, ¿sí? En cálculo ya hemos hecho esto, calculando límites, derivadas e integrales de funciones que son escalares, no son vectoriales. En esta ocasión vamos a calcular eso mismo, pero para funciones vectoriales, ¿sí? Bueno, de hecho, vamos a ver la definición de límite de una función vectorial, ¿sí? Que básicamente cuando nosotros calculamos el límite de una función vectorial, f de t, tal como esta, pues este límite pues va a tener que ser definida en términos de las funciones componentes. Acuérdense cuáles son las funciones componentes. De hecho, la vamos a tener que definir en términos de los límites de estas funciones componentes. Es decir, el límite cuando t tiende a A de esta función vectorial va a ser el límite cuando t tiende a A de cada una de estas funciones componentes, que básicamente es lo que me dice la definición del límite de una función vectorial, que si el límite cuando t tiende a A de cada una de estas funciones componentes existe, entonces nosotros podemos calcular el límite cuando t tiende a de f de t, que va a estar dada, como ya les mencioné varias veces, en términos de los límites de cada una de estas funciones componentes. ¿Ok? Bueno, ahora, así como lo vimos para escalares, nosotros también lo vamos a ver para vectoriales, es decir, las propiedades de los límites. Y vamos a suponer que A es un número real y que el límite cuando t tiende a de f1 de t y límite cuando t tiende a de f2 de t existe, y que si el límite cuando t tiende a de f1 de t es igual a un L1 y límite cuando t tiende a de f2 de t es igual a un L2, entonces se cumplen estas propiedades de los límites. ¿Ok? Que el límite cuando t tiende a de una C de f1 de t es igual a C de L1, es decir, donde C es un escalar. Lo mismo para la suma, límite cuando t tiende a de f1 de t más f2 de t es igual a la suma de L1 más L2, que son estos que están aquí. ¿Ok? ¿Sí? Básicamente esto es a lo que tiende este límite. L1 es a lo que tiende este límite de f1 de t cuando t tiende a, ¿sí? Es esto. Y este L2 es a lo que tiende este otro límite cuando t tiende a de f2 de t. ¿Ok? Entonces, en la suma de límites, f1 de t más f2 de t, pues es la suma de L1 más L2. ¿Ok? Y en el límite cuando t tiende a de f1, el producto, aquí es el producto punto de f2 de t, pues es el producto punto, ¿sí? De L1 y L2, ¿sí? Aquí han de ser vectores, ¿ok? Por eso ahora estamos manejando productos punto, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablemos de la continuidad de una función vectorial. Nosotros en nuestro curso de cálculo ya habíamos hablado de la continuidad de una función y habíamos dado tres condiciones también, que son muy parecidas a esta, y son las siguientes. Me dice que si una función vectorial f es continua en el número a, sí, f de a está definido. Si el límite cuando t tiende a de f de t existe, y tercera, el límite de f de t en t tiende a es igual a f de a. ¿Sí? Por ahí, chequenlo en cualquier libro, como el James Stewart, el Thomas, el Purcell de cálculo. Ok, por ahí chequenlo, que son muy parecidas, ¿sí? Las condiciones de continuidad para una función, ¿sí? En este caso estamos hablando de una función vectorial. Entonces, también nosotros podemos afirmar que si la función vectorial f de t es continua, en el número a, eso sucede si las funciones componentes f, g y h también son continuas. ¿Ok? Bueno, ahora en ocasiones podemos resumir estas tres acá, ¿sí? En el límite cuando t tiende a de f de t es igual a f de a, ¿sí? Si nosotros estamos afirmando estos, se supone que tanto esta como estas se deben de cumplir en un número a. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí esta diapositiva se quedó muy solita, ¿sí? Porque en la siguiente diapositiva pues vamos a hablar de un tema un poco más extenso que, bueno, aquí
era muy poco espacio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la derivada de una función vectorial. ¿Sí? La derivada de una función vectorial f está definida de esta forma. ¿Sí? Muy parecido a lo que nosotros teníamos en cálculo, ¿sí? Para la definición de derivada, ¿sí? Que era esto mismo, que era f de x, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, ¿sí? Entre h, ¿ok? Salvo que aquellas no eran funciones vectoriales. Esta es una función vectorial, esto es un vector y este es otro vector, ¿ok? Esto sí es un escalar, ¿ok? Pero estos son vectores en esta ocasión, ¿ok? Para toda t para la cual existe límite, ¿sí? También esta f' de t la podemos expresar como df en dt, ¿ok? Que es lo mismo, límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t entre h. ¿Ok? Es básicamente lo que teníamos en cálculo, joven. Solo hay que tener un poco de cuidado cómo interpretamos esto. ¿Ok? Acuérdense que básicamente la definición de derivada que veíamos en cálculo es la pendiente, ¿sí? A la curva, ¿sí? Es la pendiente a la gráfica de una función. ¿Sí? Esa es la definición de derivada. ¿Ok? Aquí va a ser algo parecido, pero ya esa pendiente no va a ser un escalar, ¿sí? Sino va a ser un vector, ¿ok? ¿Sí? Aquella ocasión pasaba por los puntos P y Q, ¿sí? Mi recta secante, ¿sí? Con la cual nosotros llegábamos acercando ese punto Q a ese punto P, haciendo que H tendiera a 0, ¿sí? Obteníamos esa recta tangente a la gráfica de una función, que básicamente es la definición de derivada. Aquí igual vamos a acercar ese punto Q a un punto P, ¿sí? Donde ese punto P, ¿sí? Está determinado por un vector, que sería este f de t, y ese vector Q va a estar determinado por este vector, que es f de t más h. Entonces, este vector lo vamos a ir acercando a este, ¿sí? De tal suerte que ahora mi vector, que es una secante, mi vector que pasa por el punto PQ, que es una secante, pues ahora va a ser una tangente, ¿sí? Al punto P que está definido por este vector f de t. Vamos a verlo más claro en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de dar una interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial, vamos a dar lectura a lo que es diferenciación y curvas suaves. Me dice que si las funciones componentes f de t, g de t y h de t son diferenciables, entonces la derivada de una función vectorial f de t está dada de esta forma. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuándo suceden las curvas suaves. Bueno, dice que cuando las funciones componentes de una función vectorial, es decir, estas, de una función vectorial f de t tienen primeras derivadas continuas y además f' de t, es decir, esta es diferente de 0, para toda t en un intervalo abierto a, b, entonces f de t se dice que es una función suave, ¿ok? Y además la curva c trazada por f de t se denomina curva suave, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ahora sí vamos a dar una interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que nosotros vimos en cálculo cuando vimos la derivada por definición, que tenía que ver con un límite, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Acuérdense que también teníamos dos puntos sobre una función, ¿ok? Sobre una curva. Este punto en aquella ocasión tenía coordenadas x, f de x. Estas eran sus coordenadas, ¿sí? Y este tenía coordenadas x más h, puesto que este estaba h unidades alejado de este punto P en x. Entonces este tenía coordenadas x más h, f de x más h. ¿Ok? Esa era su coordenada en y. Su coordenada en y de esta era f de x. Y su coordenada en y, esta era f de x más h, ¿ok? Por lo tanto, usando la definición dependiente de y2 menos y1, pues esto era f de x más h menos f de x.
Acuérdense, este tenía coordenadas x, f de x, y este tenía coordenadas x más h, f de x más h. Por eso, a la hora de aplicar el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente, ¿sí?, era y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sí? De ahí es donde me daba f de x más h menos f de x. Y de aquí pues me daba esta h, que era x2, que en este caso era x más h, y en esto era x, en este punto P era x, entonces de ahí se eliminaban las x y me quedaba esta h. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar el límite, ¿sí? En esta ocasión va a ser algo muy parecido, ¿sí?, puesto que los puntos P y Q ahora tienen vectores de posición, ¿sí? Este vector P tiene el vector de posición f de t y este vector Q tiene vector de posición f de t más h. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es encontrar un vector tangente. ¿Ok? Tal como lo hacíamos en aquella ocasión. Pero nosotros encontramos una recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esa recta tangente? Pues acercábamos este punto Q cada vez más a este punto P, de tal suerte que esta recta que era secante en aquella ocasión, ahora a la hora de acercar Q lo más que pudiéramos a P, se iba a convertir en una recta tangente. Ahora lo que vamos a hacer es convertir un vector secante, que es este vector, que están de acuerdo que es f de t más h menos f de t, ¿sí? Sí, nosotros ya aprendimos a sumar vectores y aprendimos que este vector que va de P a Q, pues es este vector menos este otro vector, es decir, f de t más h menos f de t. ¿Sí? Este vector es el vector, es el vector secante, ¿sí?, que a la hora de nosotros querer acercar este punto Q a este punto P, ¿sí?, haciendo h igual a 0, ¿ok? Entonces ahora vamos a dividir este vector entre este escalar, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos este? Pues acuérdense que nosotros tenemos aquí este vector f de t más h menos f de t. Entonces, este vector es un vector múltiplo escalar de este otro vector. ¿Ok? Estarán de acuerdo que este vector es un múltiplo escalar de este otro vector. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el límite a este múltiplo escalar de este. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer h tiende a 0. H tiende a 0, lo que va a hacer que este vector se vaya acercando cada vez más a este otro vector, es decir, este vector de f de t más h se vaya acercando cada vez más a este otro vector, ¿sí? De tal suerte que ahora este vector, que es múltiplo escalar de este otro vector, ¿sí?, sea un vector tangente, f' de t. ¿Ok? Básicamente, el vector f' de t, pues, como le decía, se denomina vector tangente a la curva, que está definida por f de t, en el punto P, ¿Ok? Bueno, pues básicamente eso sería la definición de, bueno, más bien la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial, ¿sí? Esto que les decía sucede siempre que f' de t, exista y f' de t sea diferente de 0, ¿sí? Es decir, la recta tangente AC en P se define como la recta que pasa por P y que es paralela al vector tangente f' de t. ¿Sí? Bueno, eso sería en cuanto a la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver reglas de diferenciación y vamos a considerar que tanto f como f1 como f2 son funciones vectoriales y que f de t es una función escalar diferenciable. Así, por ejemplo, para la primera regla vamos a considerar que la derivada en t de la suma de estas dos funciones vectoriales pues es la derivada de cada una de estas funciones vectoriales. ¿Ok? La derivada en t de f de t pues es esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. ¿Ok?
y la derivada en t de una función vectorial que depende de esta función escalar, pues es básicamente la derivada, ¿sí? La derivada de f en función de esta función escalar diferenciable por la derivada de esta función escalar diferenciable, que básicamente es la regla de la cadena. Ahora, la derivada en t de este producto punto de f1 y f2, pues es básicamente el producto punto de f1, el producto punto de f1 con la derivada de f2, más el producto punto de f1 de la derivada de f1 con f2. ¿Ok? Bueno, y aquí lo mismo, d en dt, aquí me faltó esta d en dt, se la comió el copiado. Es el producto cruz de estos f1 y f2, pues básicamente es como esta, ¿sí? Es el producto cruz de f1 con la derivada de f2, más el producto cruz de la derivada de f1 con f2. ¿Ok? Aquí es d en dt. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escucharme y nos estaremos, permítame la redundancia, escuchando la siguiente clase. Muchas gracias y recuerden que esto es parte ya del segundo parcial. Hasta luego.